José Vasconcelos, 28 de febrero de 1882 a 30 de mayo de 1959. Político mexicano. Nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca, México. Fue discípulo de Justo Sierra y formó parte del Ateneo de la Juventud, que en torno a 1910 se enfrentó al positivismo y al dictador Porfirio Díaz, impulsando una corriente crítica y de renovación ideológica y política. En su estética expone su teoría sobre la evolución del universo y la reestructuración de la sustancia cósmica en los órdenes físico, biológico y humano. Comprometido con el movimiento revolucionario, apoyó a Francisco I. Madero en el partido antirreeleccionista y más tarde a los presidentes Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Al parecer, Vasconcelos fue quien redactó el lema maderista "Sufragio efectivo, no reelección". Ejerció como rector de la Universidad Nacional, a la que convirtió en institución revolucionaria. En 1921 fue nombrado por el presidente Obregón secretario de Educación, y durante 3 años, hasta su enfrentamiento con él y su posterior exilio en Estados Unidos, llevó a cabo una verdadera cruzada nacional en favor de la educación popular. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo, que convirtió en centros educativos básicos. Apoyó la obra de los primeros muralistas y construyó el Estadio Nacional como lugar de espectáculos populares. En 1925 publicó La raza cósmica, obra en la que se exponen algunas reflexiones sobre el indigenismo, y en 1929 regresó a nuestro país como líder de un movimiento político, apoyado por las masas que se enfrentaban al callismo dominante de ese momento. También se recuerda que falló en su intento de obtener la presidencia, por lo cual regresó a un retiro personal. En su obra filosófica se reivindica la intuición emotiva, opuesta a toda forma de intelectualismo y a la que sitúa en la base de su sistema metafísico, tema en el cual se aborda en el libro llamado Tratado de Metafísica. Otras de sus obras destacadas son Ulises Criollo, La tormenta, El desastre y Breve historia de México. José María Albino Vasconcelos Calderón, consolidado ya en la Ciudad de México, el 30 de junio de 1959, fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano. Autor de una serie de novelas autobiográficas que retratan detalles singulares del largo proceso de descomposición del porfiriato, del desarrollo y del triunfo de la Revolución Mexicana, y del inicio de la etapa del régimen postrevolucionario mexicano, que fue llamada de construcción de instituciones. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de México y por las de Chile, Guatemala y otras latinoamericanas. Fue también miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue llamado el Maestro de América. Los orígenes. Nacido en Oaxaca, ciudad capital del mismo estado, el 27 de febrero de 1882, fue el segundo de los 9 hijos que procrearon Ignacio Vasconcelos Varela y Carmen Calderón Conde. Particularmente importante para su desarrollo personal fue la oportunidad que tuvo de realizar estudios de educación primaria en escuelas ubicadas en la frontera entre los Estados Unidos y México, especialmente en la frontera entre Eagle Pass, en Texas, y Piedras Negras, Coahuila. Más adelante, por causas familiares de índole económica, debió continuar su educación en el Instituto Científico de Toluca, Estado de México, y luego en el Instituto Campechano. Luego de la prematura muerte de su madre,
ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente parte de la UNAM, y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1907. A los 2 años de haber concluido sus estudios, Vasconcelos participa con otros jóvenes mexicanos, críticos de los excesos de la educación positivista impuesta por Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz, en la fundación del Ateneo de la Juventud Mexicana, más adelante conocido como el Ateneo de México. Lo novedoso del Ateneo radica, sin embargo, no en su disposición a criticar los excesos del porfiriato, sino en la calidad de las críticas adelantadas por las generaciones de jóvenes intelectuales que le dieron vida. La más importante de ellas tiene que ver con el rechazo del determinismo y mecanicismo del positivismo comtiano y spenceriano, y el llamado para que se dotara a la educación de una visión más amplia, que rechazara el determinismo biológico del racismo y que encontrara una solución al problema de los costos de los ajustes sociales generados por grandes procesos de cambio como la industrialización o la concentración urbana. Aunado a ello, frente a la oposición oficial de Sierra y los funcionarios del porfiriato, llamados los científicos, ellos tenían la visión de promover un pensamiento filosófico positivista y determinista. Vasconcelos y la generación del Ateneo proponían la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y sobre todo la reafirmación de los valores culturales, éticos y estéticos en los que América Latina emergió como realidad social y política. Aquí es importante destacar que una de las características del porfiriato, para algunos el lado oscuro de este, es justamente un cierto desdén por lo nacional mexicano, su fascinación con lo europeo, lo francés, lo alemán o también con lo estadounidense como alternativa viable para alcanzar el progreso. Vasconcelos y la generación del Ateneo sientan las bases para la ambiciosa recuperación del nacional mexicano y de lo latinoamericano como una identidad que además de real, fuera viable en el futuro y sobre todo que no dependiera de lo extranjero para un progreso sostenido, como de hecho ocurrió con el modelo económico del porfiriato y otros experimentos latinoamericanos similares, como la República de los Coroneles en Brasil, México y Estados Unidos. Primeros pasos en la política. Invitado por Francisco I. Madero, en 1909 se unió a la campaña presidencial del coahuilense. Gracias a su dominio del inglés, representó al entonces Club Antireeleccionista ante el gobierno de Estados Unidos. Un año después, el club se convirtió en el Partido Nacional Antireeleccionista, con Madero como candidato presidencial y Francisco Vázquez Gómez como candidato a la vicepresidencia. Madero y Vázquez Gómez se enfrentaron a Porfirio Díaz y a Ramón Corral en la muy debatida elección presidencial de 1910. Cuando esta terminó en un escandaloso fraude, Madero convocó a un alzamiento político-militar con el así llamado Plan de San Luis que inició la Revolución de 1910. Es de este primer periodo de la vida pública de Vasconcelos del que ha surgido como una suerte de leyenda la idea de que fue él quien acuñó el lema más célebre del maderismo: sufragio efectivo, no reelección. Este lema hasta la fecha es la rúbrica de los documentos oficiales signados por los funcionarios del gobierno federal mexicano. Tiene su origen, sin embargo, en el Plan de la Noria, encabezado por Porfirio Díaz contra Benito Juárez en 1871. El genio de Vasconcelos radicó, sin embargo, en haber rescatado esa frase usada originalmente por el joven Porfirio, como un ariete contra el anciano Juárez, cuando éste insistía en prolongar su permanencia en el poder. Conocido el resultado oficial de esa elección, las simpatías al Plan de San Luis se multiplicaron. Esto dejó claro al anciano caudillo que no estaba en condiciones de mantenerse al frente del gobierno, a menos que deseara llevar a México por la ruta de una guerra civil o que las ambiciones norteamericanas ya demostradas pusieran en peligro nuevos territorios nacionales. Díaz renunció y instaló un gobierno provisional.
Tiempo después se convocó a nuevas elecciones presidenciales en las que Madero triunfó en 1911. La Revolución. Tras producirse el golpe de estado de Victoriano Huerta y Félix Díaz, Vasconcelos tuvo que exiliarse en Estados Unidos, donde recibió el encargo del gobernador de Coahuila y primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, de buscar como agente confidencial el reconocimiento de Inglaterra, Francia y otros países europeos, ya que ellos, siendo potencias, Pero discrepancias políticas con Carranza llevaron una vez más al exilio a Vasconcelos, que regresó para tomar la cartera de Instrucción Pública durante la breve gestión de Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la Convención Nacional. Durante este periodo, Vasconcelos no pudo en realidad desarrollar sus ideas en materia de educación pública, pues las pugnas internas de los revolucionarios de la Convención de Aguascalientes y la derrota de Francisco Villa ante Álvaro Obregón hicieron imposible cualquier ejercicio de funciones de gobierno. Al proclamarse el Plan de Agua Prieta en 1920, Vasconcelos se alineó con Álvaro Obregón, en contra de Carranza. Tras su muerte, el presidente interno Adolfo de la Huerta le encargó el departamento universitario y de las Bellas Artes, cargo que incluía la rectoría de la Universidad Nacional de México. Rector de la Universidad Nacional. Fue rector de la Universidad Nacional el 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. Su espíritu iberoamericano expresado en su obra literaria queda también reflejado en la propuesta al Consejo Universitario en abril de 1921, del escudo que la UNAM ostenta hasta la fecha y en el que plasma su convicción de que los mexicanos deben difundir su propia patria con la gran patria hispanoamericana como una nueva expresión de los destinos humanos. La leyenda que propone para dicho escudo constituye hasta ahora el lema de la Universidad Nacional: por mi raza hablará el espíritu. Él mencionaba: yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir que la universidad trabaje por el pueblo. Estas palabras del discurso del rector Vasconcelos signan lo que fue su propósito en la rectoría de la UNAM. Apóstol de la educación. Tras reorganizar la estructura de la Universidad Nacional, Vasconcelos fue nombrado secretario de Instrucción Pública y desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, edición de libros y promoción del arte y la cultura. Legado. Su obra dejó una marca profunda en la vida cultural mexicana. Su doctrina filosófica lo caracteriza como cercano a Arthur Schopenhauer y Miguel de Unamuno. El humanismo vasconceliano tiene perspectiva vivencial en su monumental serie autobiográfica El Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre, El Proconsulado y La Flama, Los de Arriba en la Revolución, Historia y Tragedia y La Raza Cósmica. Adelantada la más poderosa crítica hasta ahora del racismo, con el que desde el siglo XVI se ha tratado de justificar la sumisión de los pueblos de América Latina frente a Europa y la América sajona. Se trata en su conjunto de una obra que ha sido influyente para la conformación del pensamiento filosófico, humanista y político en Latinoamérica, que recorrió y cultivó intelectualmente, como se atestigua en las narraciones de La Raza Cósmica. Vasconcelos se aventuró en las aguas de la ficción literaria, con obras de diversos géneros. En el rubro de la crítica destacan las divagaciones literarias. En materia de drama, su Prometeo Vencedor. En materia de relatos está la Sonata Mágica, además de la obra política que complementa todos y cada uno de los datos autobiográficos, como en el caso de las cartas políticas, publicadas de manera póstuma por el Fondo de Cultura Económica, la institución que ahora tiene la titularidad de los derechos de sus obras completas. Vasconcelos editó la revista continental Timón, en la cual colaboraron personajes como Dr. Al y Andrés Enestrosa, la cual circuló de febrero a junio de 1940. En dicha revista se hizo la apología de la ideología y programas políticos de la Alemania nazi,
en una época en que muchos intelectuales cayeron en el espejismo del fascismo. El gran pensador mexicano José Vasconcelos, el 30 de junio de 1959, México pierde a una de sus grandes mentes, dejando un gran legado y una gran forja de brillantes políticas en el escenario de la Ciudad de México.